Buenos días. Entonces les voy a agradecer, puedan anotar su nombre en el chat, ¿verdad? Para control de asistencia. Vamos a esperar unos pocos minutos para que entre la mayoría. Buenos días. Buenos días. Entonces anota su nombre en el chat, por favor, para un control de asistencia. Porque Suami Lourdes Izaguirre, Moisés Aguilar, Jensi Aguilar, Leonardo Romero, Josué David Mejía Amador, Tesla Lourdes Elías Portillo. Vamos a esperar entre los más compañeros o compañeras un par de minutos para no atrasarnos. Les ruego, como estoy usando la plataforma gratuita, Eva Michelle Medina, buenos días. Entonces, como usamos la plataforma gratuita, les pido al terminar a los 6 minutos, ¿verdad? Después de que se finalice, nos saque de la primera sesión, entren a la siguiente y así, ¿verdad? Así con las demás, ¿verdad? Solo vamos a esperar 2 minutos para iniciar ya la tutoría. El segundo examen va a ser un ejercicio de hacer una gráfica, tal vez unas 2 preguntitas de verdadero y falso, ¿verdad? O selección. Y un ejercicio práctico de hacer una gráfica con todos los pasos que vamos a ver hoy, que incluye el último tema de la segunda tutoría, que fue hallar el máximo mínimo local con la primera derivada. Vamos a continuar. Nos vamos ya para dibujar una derivada. Les recomiendo, miren los videos
que subí de la segunda unidad sobre gráficas de funciones, ¿verdad? De repaso, porque es importante para retomar en esta unidad la gráfica, ¿verdad? La gráfica de funciones. Entonces hay unos videos de gráficas de funciones del repaso de matemáticas que están como recurso en el campus virtual en parte de la segunda unidad. Entonces les recomiendo revisen ahí para retomar, refrescar, digamos, esos conceptos o procedimientos para hacer gráficas en el plano cartesiano. Vamos a esperar un minuto más. Bueno, bueno, tercera tutoría de cálculo, bosquejo de gráficas con criterios de derivadas y asíntotas, ¿verdad? Esos son los temas que vamos a ver en temas principales. Ya iniciamos con el análisis de la primera derivada, fue el último tema en la sesión anterior. Entonces, vamos a continuar con eso. Esos últimos temas se va a ocupar para que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, tema 1 del día de hoy, la segunda derivada y la concavidad. En el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo como se muestra en la tabla, ¿verdad? O sea, cóncava hacia arriba, que la curva de la gráfica, porque como vamos a graficar cóncava hacia arriba, entonces abre para arriba, entonces tiene forma así, curviada, ¿verdad? No debe equivocarse al revés, ¿verdad? Digamos que es una línea, una sonrisa, es la curva acá, cóncava hacia arriba. Aquí está una notación, CH cóncava, bueno, en inglés, ¿verdad? High, hacia arriba. Bueno, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Bueno, esta notación no le da mucho caso en realidad. Y cóncava hacia abajo forma una curva que abre para abajo, ¿verdad? Es decir, que cóncava hacia arriba tiene la gráfica de la función que se analiza. De esta manera va a tener un vértice aquí abajo, ¿verdad? Y cóncava hacia arriba va a tener un vértice arriba. Bueno, abajo en esta gráfica se puede observar eh, la gráfica de la función y igual f de x, donde se dan dos tipos de concavidad. El punto de gráfica donde se da cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión. Aquí lo marqué, es decir, este es un ejemplo o una gráfica
Una gráfica, aquí está el eje X, casi no se ve, y el eje Y, ¿verdad? Entonces aquí se mira que en esta parte la gráfica, antes del punto rojo, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Una cóncava hacia abajo, y después del punto rojo, la gráfica toma una concavidad hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el punto donde se da el cambio de concavidad se llama punto de inflexión. Eso es lo que se conoce el punto donde hay un cambio de concavidad después de haber graficado la función, ¿verdad? Definición. Un punto de inflexión es un punto donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Y se da donde la segunda derivada de x se hace cero. Entonces, así como cuando mirábamos los máximos y mínimos con la primera derivada, donde se hace cero, la primera derivada es ahí hay un máximo o hay un mínimo. Puede haber un máximo o hay un mínimo. Con la segunda derivada, el punto de inflexión se da donde la segunda derivada de esa función se hace cero. Criterio de concavidad. Sea una función para la cual la derivada de f existe en un intervalo de a hasta b. Si la segunda derivada de x es mayor que 0, es decir, positiva, para todo x en ese intervalo AB, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en AB. Es decir, que si la segunda derivada en un intervalo es mayor que 0, es positiva, significa que ahí es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de x es menor que 0, negativa, para todo x en un intervalo AB, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo AB, ¿verdad? Ejemplo 1. Hay en los intervalos donde las siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo y determine dónde tienen punto de inflexión. Entonces la función es y igual a x cuadrado más 3x menos 1. Para hallar dónde hay un punto de inflexión hay que sacar la segunda derivada, pero antes hay que sacar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esto, derivamos cada término, la derivada de este 2 pasa a multiplicar a x y resta 2x. Y aquí 3x, la derivada va a ser 3 más 3. La derivada del último es 0, entonces esta ya no se pone. Entonces, como hay una constante aquí, la derivada va a tener un término menos porque al derivar este se hace 0. Entonces, esto no se puede olvidar tampoco las reglas de la derivada, ¿verdad? Que hemos visto hasta el momento, de las reglas de derivación. Entonces la primera derivada es 2x más 3. Ahora, pero como para la concavidad necesitamos la segunda derivada. Bueno, segunda derivada, derivamos esta función, ¿verdad? La derivada de 2x, como es un 2 multiplicando a x, va a ser a la constante 2. Y la derivada de 3 es 0, por tanto, la segunda derivada es igual, va a ser igual a 2, ¿verdad? Ahora, como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de la función original, ¿verdad? Del ejemplo, y cuadrado, y igual a x cuadrado más 3x menos 1, es cóncava hacia arriba siempre. Es decir, desde menos infinito hasta más infinito y no tiene punto de inflexión. Si la segunda derivada da una constante, entonces hay que ver qué signo tiene esa constante. Como acá da 2 positivo, entonces significa que esa derivada va a ser cóncava hacia arriba siempre. De menos infinito a más infinito y no tiene punto de inflexión. Ese es el caso cuando la segunda derivada da un valor constante positivo. Otro ejemplo.
Segundo ejemplo, nos dicen, vamos a hacer el análisis de concavidad para esta otra función, f de x igual menos 3x cuadrado menos 7x más 6. Entonces estamos en el criterio de la segunda derivada, a ver si tiene punto de inflexión. Bueno, aquí la función original fx es igual menos 3x cuadrado menos 7x más 6. Su primera derivada, derivamos estos términos, va a quedar menos 3 por x cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, queda menos 6x menos 7, la primera derivada. Como estamos haciendo análisis de concavidad, la segunda derivada va a estar dada por la derivada de la expresión que nos dio en la primera, ¿verdad? Entonces, derivada de menos 6x da menos 6, derivada de 7 es 0. Entonces, nos da una constante similar al ejemplo anterior, solo que es una constante negativa lo que nos queda ahí, ¿verdad? Como la segunda derivada da un valor constante negativo, significa que la gráfica de función, me vuelvo a la gráfica original, menos 3x cuadrado menos 7x más 6, es cóncava hacia abajo siempre, porque es una constante negativa. Cóncava hacia abajo siempre, desde menos infinito hasta más infinito, y no tiene punto de inflexión. Entonces estos dos ejemplos primeros dice que si al aplicar la segunda derivada y nos da constante, entonces no hay punto de inflexión. Y depende el signo de la constante que da la segunda derivada. Si es positiva, va a ser cóncava hacia arriba siempre. Y si es negativa, como en este caso, va a ser cóncava hacia abajo siempre. Y no tiene punto de inflexión. Estos son los casos que si la segunda derivada da un valor constante, no hay punto de inflexión. Y va a ser cóncava hacia arriba si es positivo y es cóncava hacia abajo si es negativo, siempre. Ahora miremos el inciso C. El examen viene un ejercicio de así de grado 3 que ustedes tienen que hacer una gráfica. Viene en el segundo examen, se evalúa un ejercicio completo de esto, ¿verdad? Bueno, incluyendo los temas que vamos a ver. Bueno, inciso C nos dice y es igual x al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 8. La primera derivada de esta función, derivamos cada término. Derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, más derivada de 3x cuadrado sería 6x. Derivada de menos 9x da la constante menos 9 y derivada de menos 8 ya no se escribe porque da 0. Como estamos haciendo análisis de concavidad, tenemos que sacar la segunda derivada. Segunda derivada va a dar derivada de 3x cuadrado, 6x, derivada de 6x da 6. Entonces aquí ya no da constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Similar cuando hacíamos el análisis de primera derivada, donde la función crece y decrece. Entonces aquí, para hallar el punto de inflexión, aplicando la regla, decimos, la segunda derivada de x es igual a 0, si escribimos la expresión que nos dio la segunda derivada, 6x más 6, y la igualamos a 0. Y despejamos para x. Es decir, 6x más 6, 6 que suma, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? 6 que multiplica x, pasa al otro lado a dividir. Entonces queda menos 6 entre 6. X va a ser igual negativo 1.
X igual negativo 1 es un posible punto de inflexión y se hará una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar donde una función es creciente y decreciente con primera derivada. Solo que tabla que se elaborará para segunda derivada será para determinar donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en torno al valor de -1 definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba, valor que esté dentro del intervalo que no sean valores extremos del mismo. Si 0 está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba y evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Siguiente. Entonces, hacemos imaginando la recta numérica, entonces tiramos una línea, una recta que va de menos infinito, corta en -1, que fue el punto donde la segunda derivada da 0, después de despejar para x, que es -1, y que continúa hasta más infinito por la derecha. Entonces hacemos en torno a esta recta numérica, trazamos una tabla. Para hacer una tabla, es una tabla de variación para analizar la concavidad. Entonces, el primer renglón de esta tabla se refiere a los intervalos. Entonces, formamos intervalos en torno al valor donde se hace 0 la segunda derivada -1. Entonces, el primer intervalo va a ir de menos infinito hasta -1. Y el segundo intervalo va a ser de -1 hasta infinito positivo, ¿verdad? Hasta más infinito. Elegimos un punto de prueba que debe estar dentro del intervalo, pero no ser parte de los extremos. Entonces, aquí yo elegí -2 porque está más a la izquierda de -1 en la recta numérica. Entonces está dentro del intervalo y no forma parte. Y aquí elijo 0 porque cuando se puede elegir 0, es conveniente. Entonces 0 está más a la derecha, entonces elegí 0 porque 0 conviene, aunque ustedes pueden elegir cualquiera, ¿verdad? Pero digamos aquí se pudo haber elegido -3, -4. Y aquí se pudo haber elegido 1, 2, cualquiera, pero como digo, es conveniente elegir 0 cuando está dentro de un intervalo para que sirva de punto de prueba. Bien. Tercer renglón vamos a poner la segunda derivada, ¿verdad? La expresión que nos dio, que fue 6x más 6. Y al lado, para cada punto de prueba, vamos a evaluar la expresión de la segunda derivada, que está a la derecha del signo igual, vamos a evaluar el punto de prueba que elegimos. Es decir, aquí 6 por -2 más 6, y sacamos el valor, ¿verdad? Que da después de evaluar. Va a dar -6, que da un signo negativo. Y aquí, para el segundo punto de prueba, evaluamos en la expresión de la segunda derivada, da 6 por 0 más 6, esto es igual a 6 positivo, da un signo positivo. Entonces aquí solo pongo la expresión f, que se refiere a la función original f, ¿verdad? Para no escribir toda la función, solo escribo f. Entonces, ¿qué significa? Como aquí dio un signo negativo, significa que la gráfica en este intervalo de menos infinito a -1 va a ser cóncava hacia abajo por el signo y por la definición de la segunda derivada. Y como aquí da positivo, la función va a ser cóncava hacia arriba. El negativo da, es decir, el signo del valor que nos dio de evaluar el punto de prueba en la segunda derivada, y aquí más, que es el signo que nos dio el valor de evaluar en la segunda derivada el punto de prueba elegido acá, que fue 0, entonces queda 6. Entonces se concluye que esta función es cóncava hacia arriba en el intervalo de -1 hasta más infinito y cóncava hacia abajo
en intervalo de menos infinito hasta menos 1. O sea, escribo en palabras lo que está definido en la tabla. Y tiene un punto de inflexión en x igual negativo 1. ¿Por qué? Porque hay un cambio de concavidad antes de menos 1. Cóncava hacia abajo y después de menos 1, cóncava hacia arriba, de acuerdo a la tabla que trabajamos. Ahora, aquí pongo esta línea, ¿verdad? Y en los otros ejemplos, pues solo pongo cóncava hacia abajo, digamos. Ustedes cuando hagan el ejercicio, en vez de poner la palabra cóncava hacia abajo, pueden poner la curva hacia abajo, ¿verdad? O la curva hacia arriba, para indicar la concavidad, en vez de escribir toda la palabra. Yo escribí la palabra y la curva, entonces ustedes solo pueden escribir cuando hagan los ejercicios, solo esto para decir la concavidad, solo la curva hacia abajo, cuando es hacia abajo, y para no escribir las palabras acá. Otro ejemplo. ¿Observan bien ustedes la pantalla ahí? Sí, ingeniero, se ve bien. Mírame, sí, es que yo la Sí, voy a... se ve bien. Bien. Sí, observen la función que está ahí, ¿verdad? La función original. Yo solo voy a... Bueno, la función original, lo pongo un poco más pequeño porque a mí me está dando problema, a mí me está tapando, pero ya lo voy a poner. La función original es menos x al cubo más 3x cuadrado menos 10x. Entonces, el ejemplo D hacemos el mismo. Estamos buscando el punto de inflexión haciendo análisis de concavidad. Entonces, la primera derivada nos da menos 3x cuadrado, es decir, derivar cada término, 3 menos 3x cuadrado más 6x menos 10, ¿verdad? Digamos, los exponentes originales de x pasan a multiplicar y ya las variables nuevas en ese término van a quedar con restados en una unidad, el exponente de x, ¿verdad? Y menos 10x da menos 10. Este no tenía constante, entonces quedan tres términos. Entonces aquí sí quedan, porque no había constante. Y en la primera derivada, nota esto. Entonces sacamos la segunda derivada. Segunda derivada sale de derivar cada término, ¿verdad? De la primera derivada. Entonces, de menos 3x cuadrado queda menos 6x. Y para la derivada de 6x da 6. Como la derivada de la constante negativa da 0, ya no es necesario escribirla. El 0, ¿no? Además. Bien. Entonces, ya con la segunda derivada, con esta expresión que nos dio en la segunda derivada, escribimos seguido la segunda derivada la segunda derivada de x es igual a 0 si la expresión que nos dio, menos 6x más 6 igualado a 0, es igual a 0. Entonces, despejando para x, entonces, menos 6x, este 6 constante que suma, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Despejando para x, aquí queda menos 6 multiplicando a x. Menos 6 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo con su signo. Ojo, recuerden que al despejar en ecuaciones, solo cambia de signo si está sumando, si está restando o sumando, es que cambia de signo al pasar al otro lado. Si está multiplicando, pasa con su mismo signo, porque al despejar ecuaciones, lo que se invierte en un término es la operación que hace, ¿no? El signo solo se invierte si es suma o resta.
Entonces, como aquí está multiplicando, pasa con su mismo signo a dividir al otro lado a este menos 6. Entonces, menos 6 entre menos 6, esto da igual a 1. Entonces, x igual a 1 es un posible punto de inflexión, ¿verdad? X igual a 1 es un posible punto de inflexión y en torno al valor de 1, de 1 positivo, definimos intervalos. Y para cada intervalo elegimos un punto de prueba. Evaluamos cada punto de prueba en la función la segunda derivada. Es decir, tenemos una recta que va de menos infinito, se parte en 1 y continúa hasta infinito, positivo. Y en base a esa recta, trazamos una tabla, ¿verdad? Entonces, donde el primer renglón es intervalo. Y aquí vamos a definir el intervalo que va. El primero va a ser de menos infinito hasta 1 positivo. Y el siguiente va a ser de 1 hasta infinito positivo. Elegimos un punto de prueba. 0 lo elijo acá cuando, como repito, cuando 0 se puede elegir porque es conveniente, nos facilita la evaluación. Como está dentro del intervalo, elegí a 0, porque está antes de 1, está dentro del intervalo. Y para el segundo intervalo, elijo el punto de prueba 2. Es decir, este punto, ustedes lo eligen siempre que cumpla que está dentro del intervalo que se analiza. Aquí pongo la expresión que me dio la segunda derivada de la función, ¿verdad? Pues la segunda derivada me dio menos 6x más 6. Y a la par, para cada columna siguiente, evalúo el punto de prueba que elegí. Para este se queda menos 6 por 0 más 6 me da valor igual a 6 positivo. Y para 2, menos 6 por 2 más 6 me da un valor de 6 negativo. El signo sería el tercer renglón. Como el signo, solo copio el signo de que me dio el valor final después de evaluar el punto de prueba. Aquí me da positivo y aquí me da negativo. Y aquí solo pongo la f de función. Para no escribir la función original, todo solo pongo f, que refiere a la función. Como aquí me da positivo, va a ser cóncava hacia arriba. Y como aquí me da negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Como hay un cambio de concavidad antes de 1 y después de 1, hay un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces se concluye que esta función es cóncava hacia arriba, de menos infinito hasta 1, es decir, solo escribo lo que está en la tabla, y cóncava hacia abajo en 1, en intervalo de 1 hasta infinito positivo, y tiene un punto de inflexión en x igual a 1 porque se da un cambio de concavidad. Como les digo, ustedes en vez de poner estas palabras, lo que pueden hacer es solo ponerlas cóncava hacia arriba con una línea así, ¿verdad? En vez de estas palabras, cuando estén haciendo el ejercicio y si da cóncava hacia abajo, entonces una curva para abajo, que abre para abajo. Si ustedes observan, el análisis es similar al análisis que se hace para la primera derivada, ¿verdad? Solo que en primera derivada se mira si es positivo, crece. Una flecha de ponía, ¿eh? Y si es negativo, es que decrece, ¿verdad? Aquí, para segunda derivada, si da positivo, un punto de prueba es que es cóncava hacia arriba. Y si da negativo, es que es cóncava hacia abajo. Y como hay cambio de concavidad antes de 1 y después de 1, entonces hay un punto de inflexión en x igual a 1. Bien.
Ahora, teorema 1, prueba de la segunda derivada. ¿Se acuerdan? La prueba de la primera derivada es hacer una tabla, ¿verdad? Donde la primera derivada se hace 0 y hacer una tabla de variación. Entonces hay una prueba de segunda derivada que me dice, sea una función de x dos veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. Entonces, x igual a c es un máximo local de f siempre que la primera derivada en c se haga 0 y la segunda derivada en x sea menor que 0. Y x igual a c es un mínimo local de f siempre que la primera derivada en el punto crítico c dé 0 y la segunda derivada sea mayor que 0. Es decir, este criterio de la prueba de la segunda derivada se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada y para hallar extremos relativos de una función polinómica. Es decir, que aquí se combina lo que se vio de la primera derivada del punto crítico, ¿no? Y se combina el criterio de la segunda derivada. Entonces, en los ejercicios tener cuidado, es decir, que hay que hallar el máximo y el mínimo local, no el punto de inflexión, sino que el máximo y mínimo local, que es criterio de la primera derivada, pero con la segunda derivada. Entonces, otra cosa que hay que tener cuidado acá en esta prueba es que el máximo local se da donde la segunda derivada es negativa, no es donde es positiva. O sea, no relacionar máximo con negativo, con positivo, sino que aquí, para la prueba de segunda derivada, el máximo local se da donde la segunda derivada se hace negativo. Y el mínimo local de la función se da donde la segunda derivada se hace positivo. Es decir, este criterio, cópienlo bien para que no se vayan a equivocar, así como recomiendo copiar toda la fórmula, estas reglas también copiarla. Esta la prueba de la segunda derivada, que con esa no se hace tabla de variación para hallar el máximo y mínimo locales. Es decir, aquí se combinan la teoría de la primera y con la segunda derivada. Este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada para hallar extremos relativos de una función polinómica. Nos vamos a quedar acá, van a entrar a las 8:47 de nuevo, ¿verdad? Porque ya nos está sacando. A las 8:47 vuelven a entrar de nuevo. Voy a escribir en el grupo 8:47.